Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Sí, señor. En esta ocasión, queridos amigos, les vengo con otro vídeo, un doble unboxing del cual yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Evidentemente estamos hablando ni más ni menos de estas maravillosas figuras de acción de la Wave 14, última, entre comillas, si Mattel no cambia de opinión, que veremos en tiendas físicas aquí en España o a nivel mundial, en Europa, no sé. Ya no sé qué pensar con el tema de Mattel porque me tiene contento en ese sentido. Hablando de forma irónica, ¿no? En todo caso, les traigo ni más ni menos que el amigo Manhattan Serpent Cloud. Sí, señor. Una figura de acción del cual la verdad que estaba esperando con muchas ganas, más que nada porque es un soplo de aire fresco a lo que vendrá a ser una versión maravillosa de la línea de Masters of the Universe 2000X del Bigotes, del amigo Duncan. Y sí es verdad también que me viene de lujo porque estoy ahí trabajando, como bien saben la gran mayoría de ustedes, estoy trabajando en ese maravilloso subgrupo de la empresa argentina Top Toys. Estoy haciéndome mis custom de lo que vendría a ser Fuerza T. Y por supuesto esta armadura plateada me viene de lujo, ahí lo dejo. Y bueno, aquí está, ¿no? Estamos hablando de un personaje maravilloso que trae cositas interesantes, del cual hablaremos con más detalle a continuación. Y por supuesto, sin menospreciar ni más ni menos al amigo Snake Man Infiltrator. Vamos, lo que vendría a ser un hombre serpiente infiltrado, un espía que se encuentra ahí en lo que vendría a ser en la Guardia Real de Eternia, ¿no? En el palacio, de verdad. La figura está muy bien. Tengo que decir que en un principio no tenía mucha intención de comprar esta figura de acción, pero cuando la vi en mano, la vi en tienda, me vi muy motivado, ya que tiene un potencial increíble tanto como para hacer un army building, lo que vendría a ser unas tropas ahí maravillosas de los hombres serpientes, o para agrandar lo que vendría a ser las tropas de los soldados de Eternia. Recordemos que yo, por ejemplo, no me pude hacer con ese 2-pack. Bueno, no me lo pude, o sea, lo vi en un par de tiendas, pero tenía un precio desorbitado y decidí no hacerme con ellos porque tampoco era un efecto nostalgia que me producía dichos personajes, ¿no? Y por ello, bueno, yo creo que estas figuras, si tienen la gran suerte de hacerse con un par de ellas más, te puedes hacer tus tropas ahí maravillosas del Palacio de Eternia o para ponerlos en el Castillo Grayskull. En fin, ya saben que en el universo de Motu todo vale. Y bueno, aquí les traigo estas dos figuras, como bien les acabo de comentar, y sinceramente con muchas ganas de abrirlas. Quiero aprovechar y decirles, queridos amigos, que en lo que a la distribución se refiere, Mattel cada vez está más loca. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente en las tiendas especializadas donde yo compro estas figuras de acción, ellos fueron los primeros impresionados en el sentido de que de esta Wave solo han venido estas dos figuras. Recordemos que la Wave 14 consta del amigo Spikor y Squeezie. Ese hombre serpiente de brazos largos, brutales, que quieran o no, a todos nos produce un efecto nostalgia, con lo cual los estábamos esperando como agua de mayo. Sobre todo, yo por lo menos sobre todo a Spikor, y bueno, Squeezie no es que me hiciera mucha ilusión, pero oye, si llega a tienda física a un precio razonable, ¿por qué no traerlo aquí al búnker de Recoil? Y bueno, esa era mi intención, y nada más lejos de la realidad. Los chicos de la tienda donde lo suelo comprar me dijeron que evidentemente ellos hicieron un mega pedido brutal, me consta porque yo he visto la factura, lo que vendrá a ser el prepedido, y costaba pues un número maravilloso de figuras de acción de Masters of the Universe Origin. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo de siempre. Vamos a ponerles un ejemplo. Si piden 30 figuras de cada una, o 10 o 15 que han hecho, mandarles la mitad o incluso menos. Y evidentemente de lo que vendría a ser el albarán, de lo que pidieron, la mitad de las cosas ni llegaron. En fin. Y tengo que decir también que ya no es cosa solo de Mattel. Estamos hablando también de empresas del calibre como Hasbro y de otras que en principio están poniendo más pegas, ya no solo a la hora de proporcionar material, merchandising y demás, sino porque han subido unos precios, o sea, lo que vendría a ser los aranceles, gastos de envío, lo que eso le conlleva un gasto extra a la tienda, ¿no?
Les hablo ni más ni menos de la empresa Bandai, por darles un ejemplo, ¿no? Que se están subiendo a la parra con su línea de figuras de acción de la línea SH Figurar, de Dragon Ball, Naruto, en fin, una cosa de locos. Vamos, un tema que da para hacer otro vídeo o otro en vivo directo. De eso, vamos, podríamos estar hablando horas sobre el tema ese. Y bueno, para no desviarme del tema, queridos amigos, que ya tengo muchas ganas de abrir estas figuras. Así pues, como suelo decir, ¿se animan a venir conmigo? Yo creo que sí. Vamos a disfrutar de este maravilloso doble unboxing origin. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tenemos estos dos pedazos de blister que contienen dos figuras de acción realmente interesantes, del cual yo creo que hay que tener sí o sí. Estamos hablando de la línea de Masters of the Universe Origin, ni más ni menos que Serpent Cloud, Man at Arms, el amigo Duncan, el bigote, aquí por el lado izquierdo, y por el lado derecho, siempre teniendo en cuenta la frontal de la cámara, tenemos al Snake Man Infiltrator. Sí señor, yeah. De verdad que yo me lo paso genial disfrutando, abriendo figuras de acción, jugando con ellas, comentándolas con todos ustedes, que a fin de cuentas es la razón de ser de este canal maravilloso de YouTube. Y bueno, la verdad que el coleccionismo de estas figuras me flipa y disfruto muchísimo con ellas. Pues dicho esto, vamos a empezar, ¿no? De izquierda a derecha vamos a profundizar un poquito más en lo que vendría a ser el blister en cuestión del amigo Duncan, el bigotes Man at Arms. Sí señor, versión cazador de serpientes de la línea de Masters of the Universe 2000X, en lo que vendría a ser su variante, ¿no? Tengo que decir que el blister es maravilloso, poco o nada puedo decir del blister en cuestión que no sepan ya de esta línea. Muy bonito. Y por la parte de atrás, pues bueno, evidentemente se hace referencia a lo que vendría a ser la wave a la que pertenece, que recordemos que es la 14ª, donde vemos al amigo Spikor y al amigo Squeeze, que brillan por su ausencia. Evidentemente aquí en Europa, y me atrevería a decir que en todo el continente americano también se está resistiendo, no sé qué es lo que pasa con dichos personajes, y de verdad es una pena. Vamos a ver si más adelante Mattel soluciona lo que es el tema del stock y podemos disfrutar de estos personajes tan clásicos que tantos buenos recuerdos nos da, ya que pertenece a esa época vintage que tanto nos enamoró en los gloriosos años 80, ¿no? Y bueno, tenemos aquí al amigo Man at Arms ahí en ese maravilloso combate con ese personaje que me atrevería a decir, evidentemente el arte es del amigo Axel Jiménez y es uno de esos personajes que tendremos más adelante dentro de lo que vendría a ser la línea de los hombres serpientes, que recordemos que se está nutriendo de tropas y de figuras a más no poder, hasta tal punto que yo creo que como la horda no espabile les van a ganar. En fin, falta muchos personajes, pero este en cuestión me parece muy bonito. Vemos ahí al amigo Duncan luchando contra él, en fin, arte en estado puro, totalmente recomendable. Y aquí lo tenemos al amigo Duncan, muy bonito lo que vendría a ser el blister, la armadura, en fin. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a darle la pequeña oportunidad de hablarles un poquito de lo que vendrá a ser esta figura que sirve para hacer army building, tu pequeño ejército, tus tropas, para ya sea para el castillo Grayskull, porque con cambiarle la cabeza pues tienes suficiente, pues le pones otra y demás, y ya tenemos ahí otro personaje maravilloso para lo que vendrá a ser el castillo Grayskull, el palacio de Eternia, en fin, para todo, ¿no? El límite es la imaginación. El blister es el típico al que nos tiene acostumbrado, ¿no? Los chicos de Mattel, no les voy a comentar nada que no sepan a estas alturas de la vida, bonito como no podía ser de otra manera. Y por la parte de atrás, pues bueno, tenemos sus Action Feature, que básicamente son los puntos de articulación, que tiene su lanza y demás, a la wave que pertenece, y por supuesto el arte maravilloso, que yo creo que lo más que nos gusta, ¿no? Es precioso a más no poder. Vemos aquí las tropas infiltradas, un poco tendiéndole una emboscada o una trampa al amigo Duncan, como bien pueden ver ahí. Y por detrás, pues bueno, por detrás tenemos ahí lo que vendría a ser un huevo de Pascua, que como bien saben, aquí lo tenemos, personaje muy característico, muy bonito, lo tenemos ahí. La versión es una guerrera, ahora no caigo en quién es. Si saben quién es, por favor háganmelo saber en los comentarios. Vemos ahí una guerrera maravillosa, no sé si será una versión de Tila, la verdad que ahora me he quedado en blanco en ese sentido.
pero de lo que no cabe duda es que el arte es maravilloso de la caja. Vemos ahí el Palacio de Eternia, en fin, sencillamente alucinante. Pues bueno, pues dicho esto, yo creo que poco más que añadir. Vamos a proceder a la apertura de estas figuras de acción y vamos a sacarlas de ese empaque maravilloso para ver los pros y los contras y ver todas las maravillas que nos ofrece. Así pues, vamos a ello. Sí, señor. Pues aquí los tienen, queridos amigos. Dos pedazos figuras de acción pertenecientes a la Wave 14, última que veremos en las tiendas físicas si Mattel no lo remedia, queridos amigos. Pero visto lo visto, es lo que hay. La verdad que muy contento, ya que mientras abría las figuras, las sacaba del blister, estuve jugando con ellas un poquito, viendo las articulaciones, los accesorios y demás, y la verdad que las dos figuras tienen un potencial realmente brutal, sobre todo el amigo en cuestión Snake Man Infiltrator o infiltrado, ¿no? En todo caso, vamos a empezar con el amigo Man-at-Arms, el amigo Duncan el Bigote, sí señor, como diría el gran bananero. Aquí lo tenemos, la verdad que está muy bien la figura, me gusta, es un fiel reflejo del personaje que representa, y por supuesto lo más llamativo es su accesorio, ¿no? Que básicamente es un arma con el que utiliza para atrapar a los hombres serpientes, o sea, es un artilugio creado por él mismo para poderlos combatir, evidentemente. De ahí la variante de su armadura. Como ven, no tiene ningún tipo de action feature, ningún botoncito que haga que se lance, pero sí es verdad que lo podemos quitar. Tenemos aquí lo que vendría a ser el arma en cuestión, tenemos aquí el gancho. De hecho, me atrevería a decir que con el gancho en cuestión podemos anexarle algún tipo de accesorio, los típicos accesorios sobrantes que tenemos por ahí, a lo mejor del tipo de trap jab o algo de eso, ¿no? Yo creo que le cabe muy bien. No obstante, les animo a que lo prueben, a ver si a algunos les vale. Yo lo haré después de hacer el video unboxing, porque me acabo de percatar de ello, ¿no? No obstante, mientras tanto tenemos aquí este maravilloso gancho que mola bastante, como bien pueden ver, y hace referencia a esa versión de Masters of the Universe 2000X que tanto nos gusta, ¿no? Pues aquí lo pueden ver, el arma característica del amigo Man-at-Arms, del cual lo podemos poner ahí en el brazo derecho, queda perfectamente, como bien pueden ver, y evidentemente de todos los accesorios que trae el amigo Duncan, es el más destacable. Mención especial, pues por supuesto, a la amalgama de colores. A mí en lo particular este verde turquesa me fascina, este azul maravilloso, este color plata que hace juego con el mazo, con el arma en cuestión que acabo de decir, los brazaletes azules que hacen juego con el casco, incluso las piezas de las armaduras originales de Duncan son sensacionales, y como conclusión hacen referencia y hacen en su conjunto una amalgama de colores muy llamativos que llama poderosamente la atención y que destaca en la estantería de todo coleccionista de cualquier colección de Masters of the Universe Origin. A mí me tiene enamorado esta versión de Duncan. Vamos a ponerlo por aquí. Por supuesto, lo que vendrían a ser las articulaciones, poco o nada puedo decir, son las típicas a las que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel, muy buenas y muy flexibles. Y bueno, se hace presente el amigo Snake Man Infiltrator, sí señor. De verdad que ha sido una grata sorpresa por la robustez de la figura. Todas estas armaduras, todas estas piezas que son removibles, que nos invita a Mattel a comprarnos unas cuantas y hacer nuestro pequeño ejército, nuestros custom. De verdad me mola bastante porque evidentemente hacen referencia a esa época maravillosa de la línea de Masters of the Universe 2000X. De hecho, ahora mismo estoy viendo las versiones de Masters of the Universe Classic de los soldados de Eternia y son prácticamente lo mismo, salvando las distancias en detalles evidentemente, pero la figura es espectacular. Viene con un báculo color plata muy bonito, un color plata, más bien yo diría que un color perla, que brilla bastante. El báculo, el hacha, lo que vendría a ser el staff, es el que viene también con Star Slow, nada más que decir, o sea, una pieza maravillosa. Y por supuesto lo que es la figura en sí es maravillosa. La verdad que yo creo que hay que tenerla sí o sí por todo el potencial que tiene, o porque simplemente quieren tenerla
en su colección. Un detalle muy a tener en cuenta es que me encanta el color amarillo de lo que vendría a ser el casco, azul y demás. Este detalle en amarillo llama poderosamente la atención, le da un plus de elegancia genial a la figura. Si es verdad que el águila real me hubiera gustado que hubiera venido a lo mejor en color dorado, pero bueno, eso se puede solucionar con 10 minutitos de pintura y a pincel, con pinturas acrílicas para darle un detalle realmente brutal a la figura. Yo creo que se lo merece por ser quien es, una figura que hace referencia a los soldados de Eternia, con toda la elegancia que tienen dichos soldados. Y por supuesto, pues yo creo que lo más destacable de la figura, queridos amigos, es que la cabeza evidentemente es de quita y pon, pero lo que vendría a ser el cubrebocas, lo que vendría a ser la protección de la cara, es flexible, con lo cual lo echamos para adelante y voilà. Aquí tenemos, se ha descubierto al amigo Infiltrator. Ahí vemos esa cara perteneciente a los hombres serpiente. Está claro que ha sido convertido, ¿no?, con el poder de Snake Face, por decirlo de alguna manera, o por el mismo King Hiss. De verdad, yo en un principio pensé que era que se quitaban, pero no. Al ser flexible tenemos la opción de poderle ver la cara al soldado en cuestión. De verdad, un detalle muy genial por parte de los diseñadores de Mattel. Y ya está. Y después lo podemos poner ahí y queda perfectamente. Decir que esta figura, queridos amigos, ya le he probado algunas cabezas y la verdad que a cada cual mejor, ¿eh? Aquí podemos ver esta cabeza opcional de la línea de Marvel Legends, del amigo Sentry, el Vigía. Esa figura maravillosa que tenemos a patadas en tiendas MGI a 10 euros. Pues bueno, esta figura, como ven, es maravillosa. La cabeza y el cuerpo en su conjunto son muy homogéneos y pegan perfectamente. Podemos incluso con esta cabeza y este cuerpo pues darle unos toques dorados y tal, y por qué no decirlo, tenemos aquí a lo que vendría a ser un campeón, ¿no? Un campeón de la Guardia Real de Eternia, ese guerrero característico que todos temen, y por ende un personaje nuevo del universo de Moto Origin. Por eso les digo que el potencial de estas figuras es casi infinito. O sea, el tema de customización mola bastante, y con 4 detalles que le hagamos las figuras ganan muchísimo, ¿no? Luego también podemos poner, por ejemplo, al amigo Clamp-Cham. Como bien pueden ver, todas las cabezas son compatibles, queda de lujo, de verdad muy interesante. Podemos poner también, pues, por ponerles otro ejemplo, la cabeza esta opcional que nos viene. Ahí está. De verdad que queda de lujo, chicos, de verdad. O sea, el límite es la imaginación. Vayan probando. Y sinceramente, después de hacer este video unboxing, yo creo que no queda más que decir que todos deberíamos pillarnos aunque sea 2 figuras de esta, por todo el potencial que tiene, ¿no? Por supuesto, también tengo aquí una cabecita de Masters of the Universe Classic. No queda muy bien, pero bueno, yo creo que con el Dremel se le hace un poco más grande lo que vendría a ser el agujero de la cabeza. Y por supuesto tenemos también otra versión ahí, esas cabezas Classic que nos sobra, pues también vienen de lujo. Y también, ¿por qué no decirlo? Ahí el amigo Fisto con su armadura de combate también mola, ¿eh? Incluso le quitamos este brazo, ponemos el brazo de Fisto y tenemos ahí otra versión 2000X brutal del amigo Fisto, que a fin de cuentas es hermano de Duncan, ¿no? Lo recordemos. En fin, de verdad que yo muy enamorado con esta figura. Tiene un potencial increíble, como les acabo de comentar. Con 4 ideas que se nos ocurra, tendremos una figura realmente brutal que todo coleccionista de la línea Moto Origin recomiendo tener. Aquí lo vemos, el amigo Snake Man Infiltrator. Voy a poner aquí las cabezas para que ustedes vean las opciones que tenemos por ahí. Ups, fallos del directo, ahí se me cayó la de Clamp-Cham, ya la buscaré después. Y bueno, no quería terminar este vídeo sin hablar del cómic, ¿no? Como bien ven, el cómic no está nada mal, hace referencia a la línea esa maravillosa, esa época maravillosa de la línea Masters of the Universe 2000X, pues evidentemente por los personajes y demás. Miren los soldados, los guardias de Eternia, muy parecidos a lo de dicha línea, incluso clavados a los de la línea de Classic. Por la parte de atrás, pues bueno, se alocuciona a la web que pertenece. Poco o nada puedo decir ya de Squeeze y de Speaker que no se sepa, que
van a ser santos griales, visto lo visto, vamos, va a ser imposible conseguirlos. Vamos a ver si más adelante los podemos tener. Y bueno, y un poco aquí para que ustedes vean lo que es el cómic. Lo estuve viendo y la verdad es que no le encuentro sentido, ¿no? Estuve mirándolo y demás y de verdad los dibujos, los colores están muy bien, pero no le encuentro sentido a la historia. Si alguien me lo puede explicar, se los agradezco. Pues nada, aquí lo tenemos, queridos amigos. Dos figuras de acción pertenecientes a la Wave 14 de la línea de Masters of the Universe Origin, que recomiendo encarecidamente hacerse ya no con una, sino mínimo 2 de cada porque tienen muchísimo potencial. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil te animo a que le des like, comparta con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Recuerden que yo los respondo todo, tengamos un sano debate y sigamos disfrutando del coleccionismo de figuras de acción, en este caso de la línea de Masters of the Universe Origin, que está sensacional. Un cordial saludo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Me quedo por aquí.